Y por eso hoy vamos a estar hablando en la lección número 28 de la oración a través de la palabra. La oración a través de la palabra. ¿Por qué hablamos de la oración a través de la palabra? Porque es únicamente a través de la palabra como nosotros conocemos cuál es el propósito de Dios, cuál es el corazón de Dios, cuál es el plan de Dios para nuestras vidas y cómo tenemos que vivir. Si nosotros dejamos la oración a nuestras apetencias y deseos, pues estaremos teniendo una oración incorrecta, una oración que Dios no va a responder. No digo que Dios no pueda darnos, y Dios no pueda corresponder a veces lo que está en nuestro corazón. Y hay otras veces donde sencillamente pues lo que está en nuestro corazón está alineado con lo que Dios quiere y por lo tanto recibiremos respuesta. Pero si yo de verdad quiero estar en sintonía y tener una oración que sea respondida, tiene que ser una oración a través de la palabra. Vamos a leer en Salmos 119, estos versículos del 145 al 152, donde dice, clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperaré en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandamientos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Encontramos aquí aspectos sobre la oración, sobre el clamar, sobre estar, como dice, antes del alba, lo menciona en el versículo 147. Estamos hablando de la palabra de Dios, de sus mandamientos, de su ley, de todo aquello que ha establecido Dios. Y al final todo eso lo podemos resumir en la palabra que tenemos. La palabra que Dios nos ha dejado por escrito, que tiene que ser esa guía para nuestra vida y esa palabra que se predica en nuestras iglesias, se predica en nuestros hogares y se predica en cualquier lugar donde haya un creyente que quiera testificar de Cristo. Por eso, en el Salmo 119, perdón, si vamos un poquito atrás, en el 107, ese versículo dice, vivifícame según tu palabra. Porque al final tu palabra, como dice ahí, la palabra de Dios, es la que tiene el poder y la que tiene la capacidad para cambiarnos o para aquí vivificarnos, darnos vida, darnos fuerza, darnos aliento. Y por lo tanto nuestra oración tiene que estar dirigida hacia ella, dirigido hacia aquello que de verdad puede vivificarnos. Juan 15:7 nos dice que si permanecemos en Él y en sus palabras y sus palabras permanecen en nosotros, entonces todo lo que podamos pedir nos será hecho. Siempre manteniendo esa serie de pesos y contrapesos en la oración. Se nos puede prometer todo lo que queramos y será hecho, pero no podemos olvidar esa cláusula. Cuando nosotros permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nosotros. ¿Qué ocurre si yo permanezco en Cristo y sus palabras en mí? Que entonces cambia mi oración. Cambia lo que yo deseo, cambia lo que yo entiendo que es importante, cambia lo que yo quiero pedir. Cuando yo entiendo el valor y entiendo el significado de Cristo y de sus palabras, no puedo orar entonces por otra cosa que no sea por ello. Yo no puedo entonces buscar lo que sea en mi concupiscencia, en mis deseos y en mi imaginación, sino que yo entonces iré a ello que permanece en mí. Y obviamente, cuando dice que sus palabras permanezcan en nosotros, no se refiere únicamente a que las podemos recordar o memorizar, sino que las vayamos a experimentar y a poner en práctica. Las palabras de Cristo tienen que ser nuestra experiencia. Y cuando yo tengo la experiencia de Cristo y de sus palabras, repito, nuestra oración cambia. Las iglesias buscan siempre respuesta y buscan métodos, diferentes métodos de una forma u otra. Si nos podemos alinear a organizaciones, hay modas que aparecen, todo por encontrar
respuesta. Todo por encontrar lo que yo considero que tiene que ser una respuesta para mi vida o para mi iglesia. Yo recuerdo que mis padres hace tiempo, ellos buscaban, pues, qué es lo nuevo y qué es lo más moderno. Y ellos, dentro de un mundo muy místico, muy misticismo, realmente muy del show y de lo que aparentemente tenía poder y era relevante y tenía trascendencia, pues ellos buscaban qué era lo nuevo. Y ellos encontraron en Argentina un lugar donde había un gran avivamiento en Argentina. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues buscaron, encontraron y ellos y otras pastores desde aquí de España hicieron un viaje a Argentina y les hicieron un tour y fueron a iglesias, vieron ministerios, muchas cosas que yo era pequeño en aquel tiempo, pero recuerdo todas esas conversaciones, todos esos detalles, esos aprendizajes, esas experiencias, yo las recuerdo muy bien. Y yo, claro, aunque soy pequeño o era pequeño, pues entendía cuál era o qué era lo importante para ellos en ese momento y qué es lo que ellos buscaban. ¿Cuál es el método, cuál es la organización y cuál es la moda que me va a dar respuesta ahora mismo para mí? Y ellos iban para allá y también venían pastores a España, había mucha relación con algunos de ellos, muchos de ellos venían a mi casa, dormían con nosotros, es decir, les hacíamos de huéspedes y les acogíamos, al revés, les acogíamos ellos a nuestros huéspedes y ese era nuestro mundo y esa era nuestra vida. Ahora, pues lo normal es que, bueno, pues las iglesias sean modernas, las alabanzas, como hablemos, cuando hablamos en otro momento, apagamos las luces, pantallas muy grandes, es decir, seguimos modas y métodos que entendemos que funcionan. Pero al final vemos que todo es mucho más simple que seguir métodos, modas y corrientes que al final es ir a la esencia de la palabra y del mensaje del Evangelio. Los discípulos experimentaron lo más básico y no tenían que estar en modas ni en otras historias. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo cuando pudieron combinar la oración y la palabra, o la palabra y la oración. ¿Cómo yo puedo encontrar el poder? Cuando hay un equilibrio entre recibir y estudiar la palabra y la oración en mi vida. Cuando yo puedo conectar estas cosas, es decir, cuando yo puedo entender la palabra de Dios y la escucho y sigo la corriente de la palabra y oro en consecuencia a ello, Dios puede obrar con poder. Y es un poco la balanza que aparece ahí representada. Si nosotros desnivelamos la balanza, pues se va a desnivelar también el poder de Dios y no va a actuar de la misma forma. Si yo oro y oro mucho, pero no dirijo esa oración a la palabra de Dios y a lo que Dios me dice a través de la palabra, para mi vida, Dios va a poder obrar de una forma limitada. Si yo, por el contrario, estudio, leo, memorizo, aprendo, investigo y escucho mucha palabra, pero luego no oro, no la llevo a mi vida espiritual, a mi vida personal concentrada, pues esa palabra se va a quedar ahí, o en el aire, o en mis oídos, o en mi cabeza, alguna en mi corazón, pero no se va a llevar a la práctica. De ahí a que nuestra predicación también tiene que estar dirigida a que la gente pueda encontrar respuesta en su vida ahora. No podemos predicar a modo de clase de escuela dominical o a una clase de seminario de teología. Tenemos que predicar de una forma práctica, teológicamente correcto, bíblicamente correcto, más profundo, más técnico, menos técnico, pero que sea una predicación que podamos nosotros llevar a la oración y encontrar respuesta. En otras palabras, una palabra que orando por ella haga que el poder de Dios se manifieste en mi vida y en mi campo. En primer lugar, un enunciado un poco largo dice que la oración a través de la palabra nos da dirección y entonces hallaremos respuesta a los problemas. La frase la podemos encontrar de una forma opuesta, que nosotros tenemos problemas y yo en medio de los problemas tengo que hallar la dirección correcta y esa dirección solamente la puedo hallar cuando yo oro y me concentro en la palabra. Esto es
la respuesta. Yo tengo problemas, esos problemas son complicados, no puedo salir de ellos. Solamente lo que puedo hacer que es orar y recibir palabra. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios espera? Orar y hallar así la dirección de Dios para mi vida. La dirección a veces será esquivar un problema, la dirección de Dios a veces será rebotar el problema y otras veces será atravesar el problema. Pero yo estaré seguro de que esa es la dirección de Dios y allí encontraré respuesta. Tenemos que seguir este método, que también es un poco de introducción a este punto. ¿Cuál es? Marcos 1:35, es el ejemplo de Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuál es la oración de la vida del creyente? Marca el tiempo, marca el lugar y que sea personal. Luego añadí grupal, porque creo que la oración en familia, el culto de oración de madrugada en iglesia también es muy beneficioso, pero en este caso, sobre todo nos centramos en lo personal y en lo que es de uno. Toma un tiempo, toma un lugar y haz una oración personal. ¿Cómo yo voy a encontrar mi dirección? ¿Cómo yo voy a encontrar respuesta? ¿Cómo yo voy a encontrar el motivo a veces de los problemas o las situaciones? ¿Cómo yo voy a encontrar la fuerza para poder atravesar un problema? Cuando yo encuentre mi tiempo, encuentre mi lugar y encuentre mi oración personal. Yo ahí voy a hallar la dirección y la respuesta. Repito, un tiempo, un lugar y una oración personal. Algo íntimo, algo propio. El tiempo. Podéis tomar el ejemplo de Jesús y otros tantos. Levantaos de madrugada. No hace falta que aún sea oscuro, depende del país y de la estación, será diferente. Levántate media hora antes, 20 minutos antes de lo que acostumbras. Vete a ese lugar y toma ese tiempo concreto, ese tiempo personal concreto. Y allí hallaremos respuesta. En segundo lugar, somos soldados espirituales que van a la guerra. Soldados espirituales que vamos a la guerra. Algo que tenemos que recordar y entender, que nosotros estamos en el mundo, pero como soldados espirituales. Dios nos llama soldados. Hay referencias en el texto bíblico. Recuerdo, por supuesto, al apóstol Pablo hablando de que somos soldados, atletas y labradores, pero somos soldados dentro de una batalla espiritual, porque este es el verdadero poder que rige el mundo, el poder espiritual. No malentendamos que pensemos que el dinero mueve el mundo, mueve el problema espiritual y el amor al dinero y cómo Satanás utiliza a estas personas. Pero este es nuestro verdadero problema y guerra. Primero, nuestro enemigo, Satanás. Es el poder de Satanás. Génesis 3 del 1 al 15, que es mentir, engañar, manipular al ser humano para que se alejen y se enemistan con Dios. Eso es lo que Satanás quiere. Satanás quiere es que la gente no repita Génesis 3, sino que se mantenga en Génesis 3, del 1 al 15. A través de esos engaños que hay en el mundo, a veces mejor que otros, o mejor hechos que otros, en el sentido de que funcionan muy bien. O sea, lo que el mundo te ofrece funciona muy bien y es muy atractivo. El domingo, que, que, que por cierto, mañana yo tendré que puntualizar una cosa porque en la semana pasada yo estaba predicando y encontré en internet un programa como de citas que, que no es que lo busque, ni me gusta, ni me interesa, pero eh, era tan exagerada lo caído, lo oscuro y lo desagradable del programa que me metí en él, lo empecé a ver un poco así, de estas veces de pasada, y era absolutamente desagradable. Y digo, tengo que puntualizar porque alguna persona me dijo, uy, pastor, pero usted ve esos programas. Digo, no, yo pensaba que quedó claro que yo no veo ese tipo de programas, que simplemente fue el hecho de encontrarme con ello y ver que realmente era tan desagradable como parecía. Y repito, está en un servicio de streaming
al lado de las series y de las películas normales como cualquier otro. Y es desagradable donde la gente asiste desnuda, completamente desnuda, y tú eliges conforme lo que vas viendo de esa persona desnuda y con el presentador lo vas comentando. Es así de desagradable, así de asqueroso, así de caído está el mundo y la sociedad. Y la gente lo ve normal y lo ve entretenido y qué divertido, mira, con todo el mundo desnudo y opinamos de sus rasgos y de sus atributos. Y qué curioso, qué interesante. Pues mira, yo también tendría que hacer más ejercicio porque yo también necesito que la gente me alabe por mi físico. Y luego llegan problemas mentales, llegan autoestimas, llegan todo esto, es un desastre, ¿vale? Y esto es lo que hay en el mundo normal. Y esto es lo que la gente ve. Esto es lo que la gente sigue y lo que para el ser humano es absolutamente cotidiano. Y entendemos que Satanás está detrás de esto y está Génesis 3. Y como esto, otras tantas cosas. Porque Satanás está como ese león rugiente, 1 de Pedro 5:8, y disfrazado como un ángel de luz. Qué bonito, qué agradable, qué interesante. Vamos a consumir ese tipo de contenido. Qué moderno, qué bien, qué liberador. Todo es una oscuridad. Nosotros somos soldados. No es que tengamos que ir a atacar a ese tipo de gente, ni a la gente que lo ve, ni nada. Simplemente es resaltar la luz del Evangelio para que la oscuridad se vaya. El evangelismo es la forma en la que nosotros salvamos a las personas. Podemos denunciar el programa, como yo lo estoy haciendo ahora, que de hecho no recuerdo ni cómo se llama. Podemos denunciar otras tantas cosas, pero al final lo que de verdad da respuesta y vida y salva a las personas es Hechos 10:38. ¿Cuál? Que Cristo vino para salvar, para restaurar y para salvar a las personas. Sanar, restaurar y salvar. Así que el evangelismo es testificar de la obra de Cristo y que la gente a través de Cristo pueda encontrar respuesta. Y que ese Espíritu Santo que Dios ungió, como dice ahí, a Jesús de Nazaret, también está con nosotros. Y cuando nosotros vamos al campo, vamos con el mismo Espíritu Santo y también con ese poder y autoridad que Dios me ha dado, pero no por mí mismo, sino por el nombre de Cristo, que es el quien yo predico. Así que tengo que entender que el evangelismo es la forma de salvar a las personas, a todos aquellos, como dice la última frase, que están oprimidos por el diablo. Porque es la realidad. Soldados espirituales que luchamos contra la opresión del diablo en las personas. En tercer lugar, es el poder de Dios que es imprescindible. Imprescindible. Si yo no tengo el poder de Dios, ¿cómo voy a poder ir a la guerra? Así que cuando nosotros vayamos en nuestro tiempo, a nuestro lugar, en un momento íntimo, que yo pueda orar con este contenido. La oración a través de la palabra que me dice cómo está el mundo, qué es lo que el mundo necesita y cuál es mi lugar en esta evangelización. Que yo pueda decir como Zacarías 4:6, que esta guerra no es con ejército ni con fuerza, que es con el Espíritu de Dios. Que no invirtamos más tiempo del necesario en denunciar, en señalar, en corregir, en... No, vamos de verdad a hacer la obra a través del poder espiritual que se ejecuta cuando yo oro y cuando yo testifico el nombre de Cristo. Y muchas veces, a través de mi propia presencia, como aquel en quien mora el Espíritu Santo y Dios, porque es lo que me dice la palabra, que yo soy morada de Dios, que mora en nosotros, es que yo hago esa obra, yo hago esa batalla espiritual. Porque la guerra necesita que nosotros vayamos a ese tipo de, de encuentros. Y finalmente, el soldado espiritual que ora y medita en la palabra. Es que yo no puedo vencer si yo no oro y medito en la palabra. Yo no puedo vencer si estoy desconectado de ello. No se puede vencer. Al igual que ponemos siempre el mismo ejemplo.
El atleta no puede vencer si entrena de vez en cuando. El que quiere ser un campeón de ajedrez no puede ganar si solamente juega algunas veces. Nosotros tenemos que ser los soldados que entrenamos 24 horas, que estamos siempre en preparación, que estamos siempre listos, que estamos siempre escuchando la voz de Dios para ver qué es lo que tengo que hacer, cuándo y cómo. Es la oración y la meditación en la palabra constantemente. Luego tengo que experimentar la respuesta en mi vida, de como ese soldado que va a la guerra. Así que aquí hay tres palabras o tres preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cuándo vamos a orar? Para que quede claro, ¿cuándo vamos a orar? Marcos 1:35, lo dijimos anteriormente, muy de mañana, de mañana. Salmos 5:3, de mañana. Hechos 3:1, en un horario marcado. Ejemplos tenemos y hay más que podríamos poner. Pero estos son ejemplos que yo tengo que recordar. Padre, ¿cuándo voy a orar? Toma tu tiempo concreto, toma ese lugar que lo dice después. Y ese tiempo marcado. Hechos 3:1, cuando iban a la oración, al tiempo de la oración. O Hechos 16, Pablo también iba a la oración. O Hechos capítulo 10, cuando Pedro sube a la azotea en la hora donde iba a orar. Tiempo marcado cuando ellos oraban. Y eso lo hemos perdido. Hemos perdido esos tiempos de oración. La orden benedictina tenía también esos tiempos que se hicieron no sé si fue siglo cuarto, por ahí. Algún experto en historia pues me dará el dato y la corrección. Pero aquellos monjes tenían sus horas de oración concretas. Y aunque al final se ha acabado convirtiendo en un legalismo y en una costumbre que más que una realidad, pues es algo estipulado que es muy artificial, pero nace de la necesidad de estar conectados a través de la oración en la palabra. Y los creyentes lo hacían en la iglesia primitiva y se ha ido haciendo hasta que lo hemos perdido, porque estamos tan ocupados con el mundo en el que estamos, hay tantas cosas que hacer y tantos lugares a los que ir y tan pocas fuerzas y demás que ya no oramos. Pero por lo menos guardemos estos tiempos, guardemos el tiempo de la mañana, guardemos el tiempo de la noche. Y si podemos, hagamos un horario en el que podamos estar orando y meditando en la palabra a lo largo del día. ¿Cómo y dónde vamos a hacerlo? Pues Daniel 6:10 nos da la clave. Cuando se escribe y se firma y sella y valida el edicto que prohibía en aquel tiempo a Babilonia o en Babilonia adorar a otros ídolos y dioses, Daniel va ¿a dónde? A su habitación. ¿Por qué? Porque era su hábito. Lo dice la palabra. Habitación y hábito. Su lugar concreto donde él solía orar y lo hacía siempre, que es donde le estaban esperando, para que efectivamente le pudiesen meter en el foso de los leones. ¿Cómo y dónde? En un lugar cómodo donde yo pueda orar. Si por lo que sea cambia mi rutina y tengo que ir a otro sitio o estoy de viaje o no pasa nada, pero que sea el lugar y el tiempo concreto que tú tomes para hacerlo. Marcos 1:35 recordamos la intimidad de Jesús, muy importante. Ese tiempo de intimidad propio que Jesús solía tomar para sí. Solía tomar ese tiempo para sí. ¿Por qué? Porque es tu tiempo, donde tú tienes que ser sincero contigo mismo, donde tú tienes que abrir tu corazón, donde tú tienes que eliminar las distracciones, eliminar los oídos, los ojos de los demás. A veces oramos no con libertad, sino que oramos como si fuera una declaración para los demás y oramos con el miedo de que a ver si oro bien o no oro bien, o si lo digo correcto o no correcto, si oro más o menos bonito. Tómate tu tiempo y tu intimidad para orar, que nada te distraiga y nada te moleste. Y luego toma esa oración que tenga respuesta. Primera de Juan 5:14. Oramos conforme su voluntad. ¿Qué es lo importante? La voluntad de Dios es lo que tiene que estar en mi oración. Por eso el Padre Nuestro que no nos dice
que se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Primera de Juan 3, 22 al 24 habla de mandamientos y voluntad también. Oremos por esta causa. Juan 15, 7, otra vez el apóstol Juan escribiendo, nos llama ¿a qué? A permanecer en Él y en sus palabras. Y así, como hemos leído anteriormente por ahí, que yo pueda encontrar respuesta a mi oración. Cuando yo permanezco en Él y sus palabras permanecen en mí. Y finalmente Mateo 18, de 18 al 20, es esos dos o tres que se reúnen en el nombre de Cristo y ahí está el Dios en medio de ellos. Cuando nos unimos y tenemos unidad, también encontramos respuesta. Así que al final, partiendo desde la premisa personal e íntima, también no nos olvidemos de la unidad en la respuesta. Cuando la Iglesia de Cristo se une en oración, tiene poder. Y cuando esa oración está cimentada en el corazón, la voluntad y la palabra de Dios, entonces no hay límites para ella. Porque Dios al final cumplirá sus promesas. Por eso nosotros tenemos que continuar profundizando y tenemos que continuar arraigando en ellas. Por lo tanto, os bendigo en el nombre de Cristo para que seáis los creyentes que tienen esa oración que tiene respuesta en el cuándo, en el cómo, en el dónde y en el qué correctos. Y que podamos ser esos soldados que hacen la batalla espiritual desde la oración a través de profundizar y enraizar la palabra y como hemos dicho también anteriormente, que vayamos al campo testificando que Jesús es el Cristo, que eso o esa es la forma que Dios ha establecido para que podamos conquistar el mundo. Padre, gracias por este tiempo en el cual nosotros hemos estado compartiendo esta palabra, palabra que habla de oración, que habla de enraizar en ti, en lo que tú deseas, en lo que tú has planeado, en tu voluntad, también aquello en lo que tú nos dejas a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque vamos a recibir la respuesta que nos va a llevar a ser esos testigos hasta el último de la tierra y que podamos ayudar también a los discípulos en el campo y en la iglesia a que puedan ser esas personas de oración correcta, de oración poderosa. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.